Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakadu alladhina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'udhika yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. 50 preguntas y secreto de la hechicería en el Islam. Los invito a leer en la página web www.islamcolombia.org, en la sección Islam, la parte completa de este ensayo llamado Las 50 preguntas y respuestas de la hechicería en el Islam, con el autorrelato de la experiencia del hermano Malcolm Hassan, que estuvo viviendo desde niño con un jinn o genio. Bismillahirrahmanirrahim. 1. ¿Desde qué época surgió el hechizo? No tenemos una fecha exacta de su surgimiento y tampoco podemos decir quién fue la persona que por primera vez utilizó la brujería. Solo podemos decir que la brujería eran populares entre la gente desde la antigüedad. 2. ¿Qué es el hechizo? En cuanto al significado y la realidad del hechizo, puede decirse que se tratan de actos extraordinarios que dejan efectos de sí mismo en el ser de la persona. A veces es un tipo de destreza y de trampa. En otras ocasiones tiene únicamente una influencia espiritual e imaginaria. 3. Desde la perspectiva del lenguaje en árabe, sihr. ¿Cómo puede ser el hechizo? El hechizo puede ser de dos clases. La primera, según lo registrado en la enciclopedia y libros sagrados de sihr, significa engañar, algo fingido, artificioso, habilidad y fraude, dice el Sagrado Corán en el capítulo 20, 66. He aquí que en la época de Moisés le pareció que por efecto de su magia sus cuerdas y varas se echaban a correr. Y en el capítulo 7, 116 dice: y cuando tiraron, fascinaron los ojos de la gente y les aterrorizaron. Y el segundo punto es el hechizo, conforme a la obra que es un diccionario especial de los vocablos coránicos que mencionan 3 significados. En el primero está estafas, suposiciones, que son verdad, realidad, engaño y trampa. Segundo, atracción de los demonios con métodos especiales para solicitar ayuda a ellos. Y tercero, la facultad de transformar la naturaleza y forma de las personas, así como la de la creación. 4. ¿Es posible que la hechicería tenga la facultad de transformar la naturaleza y formar a las personas, así como la de la creación? No es posible hacer esas cosas. Son solo suposiciones. Era un engaño de quienes afirmaban que alguien pudiera, por ejemplo, transformar a un hombre en un animal. Por eso no es más que una suposición imaginativa que carece de veracidad. 5. Desde la perspectiva del Sagrado Corán, ¿qué conclusión se saca hacer del hechizo? Puede ser un fraude, engaño o suposición falsa, como la afirma el capítulo 20, 66 y el capítulo 7, 116. Por lo tanto, no es cierto que la magia pueda hacer efecto en los objetos, sino que esta, la habilidad y el engaño de los hechiceros, la que hace verla de esa forma. 6. Según los versículos coránicos, se puede decir que algunas cosas de la hechicería realmente causan un efecto. Se puede decir que en verdad hacen efecto, dice un versículo del Sagrado Corán, pero ellos aprendieron de ambos lo que hace desunir al marido de su mujer. Otro versículo del Sagrado Corán dice: aprendieron lo que los perjudicaba y no aquello que los beneficiaba. 7. ¿Acaso el efecto del hechizo es algo únicamente psicológico o también puede ser un efecto corporal y externo, físico y material? La gran mayoría de los sabios islámicos opinan que los efectos del hechizo únicamente influyen en la mente. 8. ¿Cómo se realiza entonces una gran mayoría de hechizos? Se lleva a cabo por medio de luces de ciertas propiedades químicas y físicas con las cuales engañan a los hombres sencillos. Por ejemplo, en la historia de los hechiceros de la época de Moisés dice: le hemos puesto dentro de sus cuerdas y báculos un poco de material químico, posiblemente mercurio o algo parecido, que ante el calor de los rayos del sol o por medio de algún instrumento que habían colocado bajo esto hacían subir la temperatura y la cuerda comenzaba a menearse. Así los espectadores suponían que estos tenían vida. Estos tipos de hechizos existen de forma extremada incluso en nuestra época. 9. ¿Qué opinan los eruditos islámicos sobre la brujería desde el punto de vista del Islam? Estos opinan que es
ilícito practicar la brujería conforme a un dicho del imán Ali alayhi salam que dice: aquel que ejercite la hechicería, sea poco o mucho, se ha vuelto un incrédulo y su relación entre él y Dios se cortan por completo. 10. ¿Se puede aprender la hechicería y magia para contrarrestarla? No hay ningún inconveniente en el Islam en ejercitar la hechicería para deambular la magia de los hechiceros. 11. ¿En qué caso es obligación ejercitar la magia y la hechicería en el Islam? Es una obligación necesaria cual deberá ser practicada por algunos que en caso de que un embustero pretenda engañar o desviar a la gente o a través de esta pueda anular su magia y desenmascarar sus mentiras. Un testigo de estas palabras es la narración que se transmite del imán Sadiq alayhi salam, que expresa: no hay ningún inconveniente en ejercitar la magia para anular otros hechizos. 12. ¿Es permitido tener la hechicería como un negocio u oficio en el Islam? No es permitido tener la hechicería como un oficio y recibir un sueldo. Por realizarla, uno de los hechiceros que recibió un sueldo por realizar la brujería se presentó ante el imán Sadiq alayhi salam y dijo: mi oficio era la brujería y recibía yo un salario por realizarla. Los gastos de mi casa los cubría con esa paga y con esa misma ganancia realizaba la peregrinación, pero ahora me he arrepentido y la he dejado a un lado. ¿Acaso no existe un camino para mi salvación? El imán Sadiq alayhi salam en respuesta le dijo: anula la hechicería, combátela, pero tú mismo no la hagas. Es decir, usa la hechicería para combatirla. 13. En los tiempos del gobierno del profeta Salomón alayhi salam, ¿existió la brujería? Según las narraciones se percibe que en la época del profeta Salomón alayhi salam, un grupo de su reino se dedicaba a la brujería. Salomón alayhi salam ordenó que juntaran todos sus escritos y páginas y fuesen guardados en un lugar especial. Este esmero fue tal vez porque existían entre estos argumentos eficaces para repelar la brujería de los hechiceros. 14. ¿Qué pasó después de la muerte del profeta Salomón alayhi salam? Se utilizó. Un grupo extrajo estos escritos y comenzó a difundir y enseñar la brujería. Otro grupo, aprovechando la oportunidad, dijo: Salomón no fue profeta, sino que con la ayuda de esta hechicería dominó el país y realizó hechizos extraordinarios. Un grupo de los hijos de Israel, los judíos, los imitaron y se aferraron fuertemente a la magia, a grado que dejaron al olvido incluso su libro sagrado, la Torah. 15. ¿Qué dice el santo profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam acerca del profeta Salomón y la hechicería? El profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam divulgaba que Salomón era un profeta de Dios. Algunos de los sabios y rabinos dijeron: no nos extraña que Muhammad sallallahu alaihi wasallam diga que Salomón era un profeta mientras que él fue un hechicero. 16. ¿Qué dicen las aleyas del Corán acerca del profeta Salomón y la hechicería? Estas palabras del sagrado Corán las ve como una gran calumnia diciendo: Salomón jamás renegó, él nunca pidió ayuda a la magia, ni practicó la hechicería para llegar a sus objetivos. Pero los demonios negaron y le enseñaron a los hombres la magia. 17. Harut y Marut son dos ángeles creados por Dios para enseñar la hechicería o para combatirla. Harut y Marut, según el Corán, son dos ángeles que vieron para enseñar. Dios los envió para que enseñara a la gente cómo anular los encantos. Ellos enseñaban a la gente la magia para evitar los efectos negativos de la misma, y ambos no enseñaban nada a nadie sin exhortarles. Nosotros somos tan solo una prueba. Ellos les dicen: no renuncien a su fe y no hagas mal uso de vuestras enseñanzas. 18. ¿En qué momento aparecieron estos dos ángeles, Harut y Marut? Cuando la hechicería estaba en su apogeo y la gente se encontraba en las garras de los hechiceros y una profunda crisis económica, política y cultural acababa a ese país. 19. ¿Qué enseñaban estos dos ángeles, Harut y Marut, enviados por Dios? Instruyeron de cómo anular la hechicería de los magos, pero la neutralización de un hecho es parecida a la neutralización de una bomba. El ser humano debe primero estar enterado de este asunto para después poder neutralizarlo. Por ello se vieron obligados a revelar las técnicas de la brujería. 20. ¿Qué hicieron los judíos cuando estos dos ángeles enseñaron cómo anular la brujería de los magos? No obstante, los judíos quisieron beneficiarse, tomando a estos mismos como un medio para difundir aún más la hechicería, y llegaron al grado de causar al gran profeta Salomón alayhi salam que si los fenómenos naturales estaban bajo su mando,
o los genios y los seres humanos desobedecían se debía únicamente al efecto de su hechicería. Ciertamente este es el método de costumbre de los malhechores. Para justificar sus pensamientos, acusan a los grandes hombres de ser. 21. Sabiendo que muchos hombres entre los judíos se burlaron de los dos ángeles enviados por Dios a la tierra, ¿qué hemos de hacer los hombres de fe? Por mucho que la hechicería se propague por toda la tierra, el poder de Dios es superior a estos poderes falsos, dice el Sagrado Corán, pero con ellos jamás podrán perjudicar a alguien, excepto con el permiso de Dios. Aprendieron lo que les perjudicaba y no aquello que los beneficiaba. Y finalmente se dirige a aquellos que cambiaron este programa constructivo divino en lugar de utilizarlo como un medio para reparar y luchar en contra de la magia, dice el Sagrado Corán, sabiendo perfectamente que jamás tendrá parte en la otra vida quienes adquieren eso. Y continúa diciendo, ¿a qué precio vil se han vendido? Asimismo, si supieran. Y dice también, en cambio, si hubiera creído y hubiesen sido piadosos, la recompensa de Dios hubiera sido mejor. 22. ¿Cuál es la verdad sobre esta historia sobre Harú y Marú? Ha sido difícil para los sabios los trabajos de investigación y estudio respecto a este suceso histórico. Aquello que parece ser lo más acertado acerca de estos sucesos y lo más ajustado con las dimensiones de entendimiento y así como las fuentes de las narraciones es lo que a continuación transmitimos. En la región de Babilonia, la magia y la hechicería había llegado a su auge, convirtiéndose en la fuente de molestia y dificultades para la gente. Dios mandó a dos ángeles para que se presentaran como hombres, para que se enseñaran a la gente los efectos de la hechicería y la forma de anularla, y de esta misma forma pudieran salvarse las garras de los hechiceros. Sin embargo, estas enseñanzas fueron causa de abusos, ya que los ángeles, para enseñar a la gente cómo neutralizar la magia de los hechizos, se vieron obligados primero a enseñar la manera de hechizar para que así pudieran prevenir el hechizo. Esto hizo que un grupo, después de haberse enterado de la manera de cómo hechizar, se convirtieran en hechiceros y ocasionaran una nueva molestia para la gente. A pesar de la advertencia de estos dos ángeles que esta era una prueba divina, para ellos incluso dijeron que el abuso de esta enseñanza es incredulidad. Sin embargo, ellos comenzaron a realizar actos que ocasionaron pérdidas entre la gente. Esta es la historia que es la más aceptada dentro del Islam. ¿Cómo es posible que un ángel se convierta en el maestro de un hombre? Según las numerosas narraciones, tal como dijimos con anterioridad, Harú y Marú fueron dos ángeles divinos que para combatir en contra de la corrupción de los hechiceros se dedicaron en instruir a la gente. Surge entonces la siguiente inquietud. 23. ¿Acaso un ángel puede ser maestro de un hombre? La respuesta es sí. En tanto que el ángel adquiera una forma humana, esta realidad puede concebirse de acuerdo a la ley 9 del Sura 6 al-An'am, que dice, si fuéramos hecho de él, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un ángel le hubiésemos dado una apariencia humana, y tal como encontramos en él las mismas narraciones, Dios transforma a Harut y Marú a la forma de hombre para que pudiesen llevar a cabo esta misión. 24. Alguien puede realizar actos, algunos sin el permiso de Dios. En las leyes que estamos tratando leemos que los hechiceros no podían dañar a nadie sin el permiso de Dios. Esto no significa que en esto hubiese compulsión ni obligación de parte de Dios para que la criatura realice el acto, sino que hace insinuación hacia uno de los fundamentos importantes del monoteísmo, que todas las fuerzas de este mundo emanan del poder del Creador. Incluso el fuego puede quemar y el sable puede cortar solo con el permiso y la autorización de Dios. El hechicero no puede intervenir en el mundo de la creación superando el poder de Dios, y tampoco puede imitar a Dios en el ámbito de su gobierno. Estos asuntos son las propiedades y efectos que existen en cada criatura porque Dios las otorgó, así como le brindó al hombre la libertad de elegir y actuar. 25. ¿Cómo es la hechicería desde la visión de la Torah? La magia y la brujería desde el punto de vista de los libros del Antiguo Testamento son considerados actos inconvenientes y reprobados, ya que en uno de los versículos de la Torah leemos: no se dirigirán a los brujos ni a los que llaman a los espíritus, no los consulten, no sean que ellos os manchen, yo soy Yahvé. Es muy evidente que la magia en la religión de Moisés no era permitida, sino que las leyes religiosas sancionaban con los peores castigos a aquellos que se ayudaban con la hechicería.
No obstante, lo interesante es que el autor de esta enciclopedia y libro sagrado confiesa que a pesar de estos, el judío había aprendido la hechicería al contrario de lo que dice la Torá, creían en esta, él dice, pero a pesar de todo esto, este acto corrupto se había convertido en una creencia entre los judíos y se refugiaban en esta cuando tenían alguna necesidad. Estos son 25 preguntas de la hechicería. Los invito a leer en la página web, como les dije, las otras 25 más a un relato sobre un niño que fue hechizado, embrujado hasta muchos años. Bismillahirrahmanirrahim. Wala serina al insana la fejuz illa ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.